Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. El 25 de abril de 2020, el youtuber Carles Tamayo subió un vídeo en su canal de YouTube en el que mantenía una conversación de más de una hora con el sacerdote y también youtuber SM Dani, hablando de las diferencias entre religión y secta. Os recomiendo que veáis el vídeo, que os pondré por aquí, porque me quiero enfocar en los comentarios. Con casi 106.000 visualizaciones, la caja del chat del directo echaba humo y hubo muchos comentarios que me gustaría, que irónico, comentar, ya que creo que la conversación, a pesar de durar más de una hora, como digo, podría haber dado más juego y la mayoría de los comentarios se quedaron sin respuesta. Así que sí, voy a utilizar hoy el material de un youtuber más grande para generar contenido. Con tu permiso, Tamayo, suscribíos a su canal que hace cosas muy chulas, reportajes de investigación, y también os tengo que pedir que os suscribáis al mío si todavía no lo estáis, ya que estamos. Así que, venga, vamos allá. Aclaro que todo lo que voy a decir aquí a continuación es mi opinión, o sea, voy a actuar como si todas estas personas me hicieran esas preguntas a mí. Evidentemente nadie de los que estaban en el chat me conoce, al menos eso creo, y mi opinión no les importa, pero si alguno de vosotros sí sobre los temas que van a salir, pues oye, eso que nos llevamos. Así que nada, esto va a ser un vídeo creo que bastante largo, así que relajaos, sentaos, abríos una Coca-Cola o una cerveza, porque comenzamos. La primera pregunta es de Andrés Salamanca, que pregunta si desde el Vaticano se reconoce a los del Palmar. Andrés pregunta esto porque Tamayo hizo un documental de investigación sobre la iglesia palmariana en el Palmar de Troya, en Sevilla, y en Movistar Plus hay una serie documental muy buena sobre el Palmar donde se cuenta toda su historia. Entonces, digamos que como es el primer gran reportaje de investigación de Tamayo fue sobre el Palmar de Troya. Respondiendo a Andrés, no. La Orden de los Carmelitas de la Santa Faz, la iglesia palmariana, son considerados una secta herética por la Iglesia Católica y sus papas son tachados por el Vaticano de antipapas. Para gran tranquilidad de los palmarianos, el sentimiento es mutuo. Zug pregunta si hay diferencia entre secta y religión, y él al menos lo pregunta. Hay otras personas en el chat que directamente lo afirman. No solo hay diferencia entre secta y religión, sino que son varias las diferencias. Ya hablé un poquito de esto en el vídeo que hice sobre las sectas, pero si queréis que ahonde en el tema, pues no tenéis más que dejármelo en los comentarios y haré un vídeo dedicado a ese tema. Dicho brevemente, sí, hay varias diferencias entre secta y religión. Otra cosa es que la religión en ocasiones se organice y se practique de manera sectaria. Pepe José pide amablemente, con nulo éxito, que Tamayo y Dani hablen de lo que piensan sobre el rastafarismo. Y esto me viene muy bien porque la misma pregunta me la hicieron a mí en una clase. Para ponernos en contexto, el rastafarismo es un movimiento espiritual surgido en los años 30 del siglo pasado en las zonas marginales y rurales de Jamaica, que reúne en su seno elementos de movimientos como el panafricano y el afroamericano, religiones como el hinduismo y la tradición judeocristiana y tradiciones locales de raíz africana con un claro enfoque centralista africano y una concepción de religión de diáspora. Los rastafaris buscan llevar una vida recta y verdadera, marcada por las aspiraciones sociales y culturales de la comunidad negra y de las enseñanzas de Marcus Garvey, predicador y periodista de Jamaica, que clamaba que África era para los africanos y a quien consideran una reencarnación de Juan Bautista, mientras que Haile Selassie, el último emperador jamaicano, es considerado la reencarnación de Jesús de Nazaret y por lo tanto encarnación de Dios sobre la tierra. Los rastafaris son conocidos popularmente por sus rastas, el característico cabello enredado y entretejido, y el uso sacramental que hacen del ganja, el término hindi para el cannabis. Sin embargo, obviamente, no todos los rastafaris llevan rastas ni fuman marihuana, igual que no todos los que las llevan y fuman marihuana son rastafaris. Ahora, muy brevemente, mi opinión sobre el rastafarismo. Es una muestra más de que la religión genera una identidad y que vivimos en una época en la que las identidades bien escasean, bien están en una profunda crisis, por lo que es una más de las numerosas religiones que han ido apareciendo en los últimos tiempos para llenar un vacío que es evidente. Sin embargo, hay varios postulados del rastafarismo en general que no puedo compartir. Su racismo, porque defiende la supremacía negra, su etnocentrismo, porque considera que la Biblia es el camino de liberación espiritual para todo el mundo, independientemente de su marco cultural o étnico, y su
su homofobia, ya que Jamaica, que consideran su tierra prometida y sagrada, tiene la discriminación, persecución y asesinato de homosexuales como política de Estado. Así que, aunque me gusta mucho el discurso antiesclavista, pacifista y anticlasista del rastafarismo, que claramente comparto, esas otras cosas la verdad es que me escaman. Juanpa comenta algo muy interesante. Él fue catecúmeno y no tiene pegas, pero dentro de la iglesia hay quien considera ese movimiento como una secta. Puesto que Dani no contestó y nos quedamos sin saber qué piensa sobre los kikos, voy a hacerlo yo. El camino neocatecumenal surgió en 1964 de la mano de Francisco José Gómez Argüello, conocido popularmente como Kiko Argüello, de ahí el nombre de sus seguidores, los kikos. Contrariamente a lo que ocurre con la iglesia palmariana, el Vaticano ha reconocido completamente al camino neocatecumenal. Juan Pablo II les reconoció en 2002 como, y cito, un particular don del Espíritu Santo para los hombres de nuestro tiempo. Benedicto XVI aprobó sus estatutos en 2012 y el Papa Francisco les reconoció en el 2020, asistiendo a la celebración de los 50 años de camino neocatecumenal. Es decir, los kikos gozan del reconocimiento y la aprobación de los 3 últimos papas, y Kiko Argüello es probablemente uno de los líderes católicos más influyentes de nuestro tiempo. Argüello mantiene un discurso muy conservador, defiende que se matan ancianos con eutanasia, que hay homosexuales por todas partes, que hay 300 millones de abortos en China, cuando en realidad son 13 millones, o que los padres tienen 2 hijos cuando la paternidad responsable que predican los sacerdotes demanda 11 o 12, los que Dios mande. Y este discurso conservador se deja ver también en la forma de vida que llevan los kikos. Los hijos de los que son leales al camino viven en una especie de burbuja, porque no pueden ir ni a discotecas, ni salir con gente que no sea del camino, ni ver la televisión, ni leer revistas de jóvenes, ni vestirse a la moda, ni enseñar el ombligo, ni hacerse tatuajes o piercings, ni muchas otras cosas. A pesar de su discurso conservador, Argüello es un rompedor en las formas, muy preocupado, hay quien diría obsesionado, por la estética. En una ocasión dijo que toda la cultura de izquierdas y los artistas habían abandonado a Dios y que la iglesia se había quedado solamente con las ancianas, llena de viejos, y con los pobres, y que eso no tenía ninguna estética. Y añadía que el Islam sabe hacer mezquitas doradas y hermosas y que la estética es fundamental porque evita los suicidios, así que hay que replantearse la estética de las iglesias. Seguro que prácticamente el 1.000.000 de personas que se suicidan cada año en España es por la falta de estética de las iglesias. En fin, se lamentaba Erasmo hace ya 500 años de que no bastara el nombre de cristiano en una época en la que jesuitas, dominicos, franciscanos, bernardos, brigictinos, agustinos y tantos otros monjes compitieran por lucir en la iglesia romana. Erasmo les arreaba diciendo que su ambición no estriba tanto en parecerse a Cristo, sino en no parecerse entre ellos, y me parece que no han cambiado demasiado las cosas, pero sí los protagonistas. Parece que a día de hoy lo que se lleva es pertenecer al Opus, a los legionarios, al camino neocatecumenal. Al final, en fin, son todo ramificaciones, son todo maneras de distinguirse y de diferenciarse. Cada quien que haga estudio, que considere lo que quiera considerar y que haga con su vida lo que quiera. Levi Lennox pregunta si los testigos de Jehová son una secta. El hecho de que si decides abandonar a los testigos, todos tus amigos y familiares tienen la consigna de cortar toda comunicación contigo, ya debería darnos una pista. Pese a estar inscrita en el registro de entidades religiosas desde 1970, muchos expertos lo tienen claro: sí, es una secta. Margarita Barranco, psicóloga clínica, afirma que está considerada a nivel internacional como un grupo de manipulación psicológica por la forma que tienen de captar, por su estructura piramidal y por el control de la información. Hay muchísimos factores que permiten afirmar que es un grupo de manipulación psicológica. En esto está de acuerdo el también psicólogo Miguel Perlado, que dice que los exadeptos experimentan como patologías recurrentes la falta principal de confianza, de estabilidad afectiva y emocional, y estar constantemente dudando de todo. Desarrollan un estilo complaciente para evitar conflictos o fricciones, acostumbrados como están a complacer a todo el mundo 24 horas del día. Por lo tanto, parece que podemos concluir que sí, que los testigos son una secta, o que al menos es una organización que reproduce comportamientos sectarios. Star Cool pregunta por qué hay un obelisco en el Vaticano. Esto es algo que sorprende a mucha gente y que despierta la imaginación para las teorías de la conspiración, pero en realidad todo es mucho más sencillo.
Ese obelisco lleva en la plaza de San Pedro desde que el Papa Sixto V lo colocó allí el 10 de septiembre de 1586, pero su historia se remonta a bastante antes. En el año 37 el emperador Calígula hizo traer ese obelisco de Egipto para decorar el circo privado que estaba situado a las afueras de Roma, precisamente en la colina vaticana. Y acabaría siendo conocido como el Circo de Nerón, ya que fue en la época de este emperador cuando se terminó su construcción. Y quiere la tradición, empezada por el apócrifo Hechos de Pedro del siglo II y continuada por Lactancio en el siglo IV, que fuera en este circo en el que recibió martirio Simón Pedro, precisamente al lado de este obelisco. De ahí que al obelisco se le empezara a llamar el testigo mudo. Y ahí se mantuvo el obelisco hasta 1586, cuando el Papa Sixto V lo colocó en el lugar que ocupa actualmente, justo enfrente de la basílica en la que supuestamente está enterrado Simón Pedro. Y ese es el motivo por el cual hay un obelisco en el Vaticano, que por cierto, como dato curioso, desde el siglo XIX es un reloj de sol. Nicolás Ceballos pregunta, ¿qué opinas de los agnósticos? Que son unos cobardes, agnósticos del mundo, os tenéis que decantar por la fe o la infidelidad, pero esto de estar como Paco de Lucía entre dos aguas es trampa. Ahora en serio, me parece una postura prudente, aburrida, pero prudente. Emanuel Santos demanda una opinión sobre los gnósticos y los rosacruces. Como ya hice un vídeo sobre los gnósticos, vamos con los rosacruces. A diferencia de los gnósticos, que se agruparon en muchas comunidades de postulados muy variados e incluso contradictorios, la antigua y mística Orden de la Rosacruz, la AMORC, es una sola organización de corte esotérico fundada en 1915 dedicada a la investigación, el estudio y la aplicación práctica de enseñanzas espirituales, esotéricas y místicas, proporcionando a sus miembros los medios físicos, mentales y espirituales para que todos vivan en armonía con las fuerzas cósmicas, creativas y constructivas del universo y lograr obtener como última meta la salud, la felicidad y la paz perpetua. Por lo que a mí respecta, la AMORC es una más de tantas organizaciones de la nueva era, aunque reconozco que más antigua de lo habitual, ya que sus postulados y un primer indicio de la sociedad Rosacruz de la que la AMORC es heredera es del siglo XVII. Con todo, defienden postulados muy parecidos a otras organizaciones de la nueva era y ya di mi opinión sobre ella, así que tampoco voy a ahondar más en este asunto. Paridas Esp hace honor a su nombre y plantea una pregunta que no sé si es de coña o va en serio. ¿El Escorial una secta? Pues obviamente no. El Escorial es un municipio español de la Comunidad de Madrid famoso por albergar el Real Sitio de San Lorenzo, un complejo arquitectónico absolutamente maravilloso, edificado entre 1563 y 1584 por Felipe II. Y entre sus 8 dependencias se cuentan un monasterio y un colegio, ambos de los agustinos. Si se refiere a eso, pues no, tampoco. No son sectas. Cementerio de Documentales de Historia, bonito nombre, nos cuenta que en México hay cultos populares a figuras como la Santa Muerte, el Niño Fidencio, Jesús Malverde o Juan Soldado y los tacha de idolatría. Que a ver qué pasa con eso. Este fenómeno es muy interesante y es una constante dentro de la historia de las religiones, porque ninguna religión arraiga en un territorio manteniendo su, digamos, pureza original, sino que se entremezcla con las tradiciones preexistentes de ese territorio. Así, el catolicismo en México convive con tradiciones mexicas prehispánicas en una maravillosa muestra de sincretismo. Así, por ejemplo, la Santa Muerte recibe esa santidad del catolicismo y la entremezcla de distintos elementos del culto prehispánico a los muertos, como Apuc, el dios maya de Xibalba, el inframundo, o Mictlantecutli y Mictecacihuatl, que son los dioses mexicas, aztecas, de la muerte, y el Mictlán, el reino de los difuntos. El Niño Fidencio, por su parte, fue un curandero mexicano, fallecido en 1938, y realizaba curaciones a veces consideradas milagrosas con hierbas. Actualmente tiene su propia iglesia, la Fidencista Cristiana, y aunque no está reconocido como santo, cuenta con una gran devoción popular. Le pasa en realidad lo mismo que le pasó a San Isidro en Madrid, y lo mismo le ocurre a Jesús Malverde, que fue un salteador de caminos al estilo de Robin Hood, o a Juan Soldado, la imagen santificada de Juan Castillo Morales, un militar mexicano de 23 años que fue ejecutado en 1938 tras ser declarado culpable de la violación y el asesinato de una niña, pero quienes creen en él consideran que fue acusado injustamente y que a través de su intercesión espiritual pueden conseguir ayuda en problemas de salud, familiares o facilitar el cruce de personas por la frontera, concretamente los inmigrantes documentados. Por eso ellos lo consideran su santo patrón en México.
Todo esto muestra que algo que se considera sagrado no es sagrado porque venga impuesto desde fuera por ninguna autoridad, sino porque las personas empiezan a mantener una relación especial cargada de un profundo significado con aquello que se venera. Buen Nene Bonnano plantea algo que me sorprende que haya tardado tanto en salir: el problema del mal. El problema del mal ha sido tratado a lo largo de la historia, de la filosofía, de la religión, de la teología y de la ética, y aunque es especialmente incisivo en las religiones monoteístas seguidoras de un teísmo clásico, como son el judaísmo, el cristianismo o el islam, también ha sido tratado por religiones no teístas, como el budismo, el hinduismo o el jainismo, e incluso es aplicable a algunas religiones de corte politeísta. La respuesta al problema del mal varía muchísimo y daría para varios vídeos y desde luego puede resultar agotador. Solamente diré lo siguiente, ciñéndome a lo que creo que podría haber dicho Dani. El mal como entidad es una cosa y el mal como aspecto de la realidad otra muy distinta, ya que el mal puede ser social, moral, físico o religioso. La propia Biblia no admite una concepción única y singular sobre el mal, ni tampoco una respuesta definitiva, como toda la escritura sagrada en realidad. Básicamente la Biblia presenta el mal de 4 formas: como caos, como pecado, como influjo de fuerzas demoníacas y como sufrimiento, y todo esto es fruto de un largo proceso de desarrollo del pensamiento religioso humano. En el siglo III, Ireneo de León plantea una teodicea basada en la existencia del mal y la maldad en el mundo como herramienta para alcanzar la virtud y el amor. Uno no puede existir sin el otro y no podemos saber lo que es bueno si no hay nada que sea malo. El mal entonces puede ser también un camino hacia el bien. Un poquito más tarde, en el siglo V, Pelagio, el gran adversario de Agustín de Hipona, defiende que el bien y el mal son elegibles por el propio libre albedrío del ser humano, mientras que el propio Agustín diseña el concepto de pecado original como introductor del mal en el mundo, una violación de la naturaleza y de la creación misma, porque según el Génesis la creación en un principio era buena, todo cuanto existía era buena. Por lo tanto, para Agustín y lo que se convertiría en doctrina de la Iglesia Católica, el mal no existe sino en y por las acciones humanas. Más tarde, en el siglo VI, se preguntaba a un Boecio encarcelado y condenado a muerte si Dios existe, ¿de dónde viene el mal? Y si Dios no existe, ¿de dónde viene el bien? Y defendía que nos faltaba la perspectiva divina para entender que lo que a nuestros ojos puede parecer mal, sea bien y viceversa. Hay un cuento zen que explica esto muy bien, esta dicotomía ficticia entre el mal y el bien. Cuenta que un anciano tenía una finca y un día se le escapó un caballo. Entonces sus amigos fueron a consolarle diciendo que lamentaban muchísimo su pérdida. Y entonces el hombre les dijo: bueno, ya veremos. A los pocos días el caballo regresó a la finca y lo hizo acompañado de otros 3 caballos. Los amigos del dueño fueron a felicitarle: ¡qué suerte, enhorabuena, qué afortunado, has ganado 3 caballos gratuitamente! Y el hombre le respondió: bueno, ya veremos. Unos días después, el hijo de este señor, que estaba intentando domar uno de los nuevos caballos, se cayó y se rompió una pierna. Nuevamente los amigos del señor fueron a verle y dijeron: lamentamos mucho lo que le ha pasado a tu hijo, qué faena. Y el hombre respondió: bueno, ya veremos. A los pocos días una comitiva imperial se acercó a la finca porque el país había entrado en guerra y estaban reclutando a todos los hombres jóvenes que pudieran para el ejército. Pero como el hijo del anciano tenía la pierna rota, lo eximieron del servicio militar. Entonces los amigos del señor se enteraron, fueron a verle de nuevo. Dice: qué suerte ha tenido tu hijo que no tendrá que ir a la guerra. ¿Y sabéis lo que respondió el anciano? En fin, lo que quiero decir con todo esto es que el tema del mal ha sido tratado durante muchísimos años por muchísimas tradiciones religiosas, agnósticas, ateas, pero en ningún caso la simple existencia del mal, entendida de formas muy distintas, puede ser una prueba o una refutación de la existencia de Dios. Paridas Esp vuelve con una pregunta que me voy a quitar muy rápido de encima. Todos aquellos y aquellas que se aprovechan de la fe, de la desesperación, del dolor, de la soledad o de cualquier otra circunstancia o elemento de una persona para engañarla y sacarle el dinero son basura. Siguiente. Nuria García plantea un comentario, más que una pregunta, en 3 intervenciones distintas.
Actualmente, entidades que podríamos llamar Dios en el sentido en el que lo entendemos en Occidente, en realidad no hay tantas. De hecho, los ejemplos que utiliza la propia Nuria son incorrectos. Ningún budista considera a ningún Buda un Dios. De hecho, un iluminado o un Buda es muy superior a un Deva. Y Allah solo es la palabra árabe para Dios. O sea, Allah es el mismo Dios que el Dios de los judíos y que el Dios de los cristianos. De hecho, los judíos y los cristianos, cuya lengua materna es el árabe, se dirigen a Dios con el nombre de Allah. De hecho, es divertido porque un poco después, Buena Perxa le pregunta a Dani esto. La respuesta, como acabamos de ver, es evidente. Al mismo. Volvemos con Paridasesp, que ahora hace una pregunta de actualidad que supongo que no va con inquinas, sino porque en lugar de informarse antes, pues ha preferido preguntar directamente. Bueno, el Vaticano sí ha donado dinero por el COVID, 700.000 euros exactamente, y no solo eso, sino que también ha creado un fondo de asistencia para los afectados en zonas pobres y países en desarrollo, que son los que son más vulnerables ante el virus, y hasta que ellos no estén protegidos por la vacuna, pues el virus seguirá mutando y pasando a los países desarrollados de forma cada vez más agresiva. A ver cuándo los gobiernos empiezan a actuar con un poco de humanidad y dejan de hacer negocio con la salud. Fabián Castillo hace una pregunta que me preocupaba mucho a inicios de la pandemia porque veía que muchos líderes religiosos respaldaban esto. He escuchado sobre todo a rabinos jaredíes y a pastores evangélicos afirmar tajantemente que el coronavirus era un castigo de Dios y el motivo era siempre el mismo, los homosexuales. A mí esto me parece, y es una opinión personal, escudarte en algo de lo que no tienes ni repajolera idea para lanzar gratuitamente tu discurso de odio. Por suerte, también hay otros muchos maestros y referentes espirituales, como el Sheikh Mehmed Adil en el sufismo, Pablo Dors y Javier Meloni en el catolicismo o Amma en el hinduismo, que lo ven de forma muy diferente. Mis amigos de Psicología y Espiritualidad, Rafa y Mardía, ya hicieron en su momento un maravilloso vídeo sobre esto, así que os lo dejo por aquí arriba por si queréis conocer la opinión de estos grandes maestros espirituales de nuestro tiempo. Carlos Castillo hace una pregunta interesante. El sedevacantismo es un movimiento minoritario dentro de la Iglesia Católica que considera que el actual Papa no es un Papa válido, por lo que el trono de San Pedro se encontraría en lo que se denomina sede vacante, de ahí su nombre, y la Iglesia no tendría en realidad ningún líder. El sedevacantismo surge dentro de los sectores conservaduristas de la Iglesia que ven como ilegítima toda la sucesión apostólica a partir de Pío XII, oponiéndose claramente y de forma radical a los cambios introducidos por el Concilio Vaticano II. El mismo Carlos Castillo pregunta por la esposa de Caín. Si nos vamos a Génesis 4:17, vemos que Caín, después de haber matado a Abel y haber sido expulsado de la presencia de Dios, habita en la tierra de Nod y allí conoce a su mujer. Nod viene del término hebreo nodedim, que significa fugitivos, y es precisamente nad, fugitivo, la palabra que se emplea para designar a Caín en el versículo 14 del propio capítulo 4. Por lo tanto, la tierra de Nod es el territorio de los que no tienen tierra y se encuentran huidos. El Génesis no menciona el nombre de la mujer con la que Caín engendrará a Enoc, y eso se encargó de subsanarlo el libro de los Jubileos, escrito en torno al año 100 a.C., que le da el nombre de Aván, que significa tanto vicio como iniquidad, pero también potencia. Laura Move plantea un tema muy complejo, las apariciones marianas. Contrariamente a lo que se suele pensar, la Iglesia trata este tema con extraordinaria cautela. Aclaremos que una aparición mariana se refiere a manifestaciones de la Virgen María a una o más personas en un lugar y tiempo histórico determinado. Muy pocas han sido reconocidas oficialmente por la Iglesia, entre ellas las famosísimas de Guadalupe en México, Fátima en Portugal o Lourdes en Francia. Eso sí, no tienen un fin institucional, sino más bien de renovación espiritual. Y esto es importante porque las apariciones marianas se consideran revelaciones privadas, por lo que la Iglesia deja a la libertad de los fieles creer en su veracidad o no. Entre las reconocidas, la más antigua, de la que se tiene constancia al menos, fue la aparición de la Virgen María en Zaragoza al apóstol Jacob sobre un pilar en el año 40, que es la actual Virgen del Pilar. Obviamente se trata de un mito.
Mientras que la última ocurrió supuestamente en 1999 en el Algarve, en Portugal, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Bondad. Quienes tienen opiniones adversas a las mariofanías las asocian con movimientos marginales en la Iglesia, expresiones excesivas de piedad popular o incluso alucinaciones colectivas. Para la Iglesia, la revelación de Dios quedó cerrada con la muerte del último de los apóstoles, la llamada revelación pública, puesto que la fe, después de todo, es una cuestión de comunidad. Por lo tanto, una revelación posterior y privada, sea de Jesús, María o un ángel, no puede añadir nada a lo ya revelado. Por eso las apariciones suponen simplemente un componente personal en el o los videntes. Las apariciones marianas ayudan en la medida en que motivan a los creyentes a una vida coherente con su fe y son relativas más a la esperanza que a la fe misma. Ibai Murgia pregunta por uno de los grandes temas de las teorías de la conspiración, los Illuminati. Los Illuminati originales, llamados así por sus enemigos, presuntamente eran un grupo de científicos católicos que durante los siglos XVI y XVII pretendían demostrar la existencia de Dios a través de la ciencia. Más adelante, en el siglo XVIII, aparece en la historia de forma clara y comprobable el origen de la teoría de la conspiración. Los Iluminados de Baviera, una hermandad fundada por el profesor universitario Adam Weishaupt en 1776 que buscaba oponerse a la influencia religiosa y a los abusos de poder del Estado. Basó su organización en la Compañía de Jesús y fue cambiando de nombre. Primero fue la Asociación de la Sabiduría Secreta, que era simplemente un círculo de lectores anticlericales, luego la Orden de las Abejas, porque imaginaba que sus miembros tenían que ir recopilando el néctar de la sabiduría dirigidos por una abeja reina, y más tarde la Unión de los Iluminados para finalmente rebautizarse como la Orden de los Iluminados, Illuminatem Orden en el original alemán. Buscaban, entonces, de esa manera, reflejar el espíritu de la época, el siglo de las luces o la Ilustración. En 1780 se unió a ellos un aristócrata sajón que reorganizó la organización por completo con un estilo masónico, y se unieron muchos masones a la orden y a su vez varios Illuminati ingresaron en distintas logias masónicas. Y a partir de ahí ya empezaron un poquito a delirar con fantasías de ser descendientes de la Orden del Temple o que los más altos responsables se comunicaban con los maestros ascendidos. Hubo entre medias también muchas intrigas económicas y políticas y al final el gobierno de Baviera prohibió la organización de sociedades secretas, entre ellas la Orden. Por lo tanto, la Orden de los Iluminados se disolvió en 1785. Pero hubo quien no se lo creyó y en años posteriores les hicieron responsables de cosas como por ejemplo la Revolución Francesa. Y hasta hoy. El caso es que no, los Illuminati hace tiempo que dejaron de existir. Pero, por desgracia, existe incluso una estafa, la estafa nigeriana o Timo 419, que utiliza a los Illuminati para promover todo lo que supuestamente tienen los Illuminati, que es poder, fama y dinero. Entonces prometen todo eso a cambio de, lógicamente, estafarte y sacarte el dinero. Entonces, bueno, hay que informarse sobre estas cosas, podéis buscarlo, y hay que tener mucho cuidado con esto. Pero sí, los Illuminati lo que ocurre es que dan muchísimo juego, pero, insisto, los Illuminati no existen desde 1785. Starcool quiere saber por qué los judíos pasaron del politeísmo al monoteísmo. Starcool, si por avatares de la vida estás viendo este vídeo y a todos los que os hagáis la misma pregunta, os recomiendo apuntaros a los cursos de Centro Ultrella. Ya ha empezado el periodo de matriculación y tengo 2 cursos en los que se da respuesta a esta pregunta. Hijos de Abraham es trimestral, mientras que la historia de la Biblia es anual. Os dejaré también por aquí toda la información. Fox Spain hace una pregunta muy interesante. La creencia no es considerada per se parte de la religión, sino el mito. Debe haber un relato fundacional que aporte identidad y que exponga la creencia. Entonces, la fe en ese relato constituirá uno de los pilares para el desarrollo de una religión, que es un proceso muy lento y muy complejo. Pero el mito también tiene una etapa anterior, que es la identificación y definición de lo sagrado. ¿Qué es eso de lo sagrado? Las definiciones
son muchas, muy complejas, muy sencillas, algunas etimológicas, otras no, pero lo sagrado forma parte de una dualidad. Si existe algo sagrado es porque existe algo que no lo es. Existe lo sagrado porque existe lo profano, y son dos caras de la misma moneda. De esta manera, primero hay que entender qué es lo sagrado y qué es lo profano para un colectivo. Y en función de eso, uno podrá relacionarse con lo sagrado de una manera determinada, que es el ritual, en un espacio determinado, que es el templo, y en un tiempo determinado, que es el tiempo litúrgico. Y todos estos elementos son interdependientes y están dotados de profundos significados. Digamos que trascienden su propia realidad, tienen otra lectura. Y también intervienen los objetos sagrados, los símbolos, los elementos materiales que reciben también esa nueva lectura, y es una lectura que ha sido forjada poco a poco por la tradición. Entonces, en todo momento se trata de una experiencia, ¿no? Una creencia es personal, una religión es una experiencia compartida en un espacio, en un tiempo, de una manera concreta y ritualizada, con una serie de objetos comunes, todo ello heredado de una larga tradición y en relación siempre con una realidad significante. Eso es lo que distingue fundamentalmente la simple creencia de la complejísima religión. Dani estuvo enviando el mismo mensaje una y otra vez y no le hicieron caso. En absoluto. Los grupos heréticos son clasificados así por diferencias doctrinales, mientras que las sectas se caracterizan por una serie de comportamientos sectarios que los grupos heréticos pueden o no tener. Barrejaun Naiz hace una pregunta que me ha llamado mucho la atención sobre los jesuitas y su poder oculto. Hasta donde yo sé, la orden fundada en 1534 por Ignacio de Loyola no tiene ningún poder oculto. Lo que ocurre es que son los educadores, la vanguardia intelectual de la Iglesia Católica, y eso a lo largo de su historia pues les ha dado poder económico e influjo político, y ya sabemos cómo funcionan los poderes fácticos. En el siglo XVIII, los gobiernos ilustrados quisieron acabar con la compañía debido a su respaldo al papado, su actividad intelectual, su poder financiero y su influjo político. Pero vamos, que cuando en 1767 se expulsó a los jesuitas de España y se ordenó la incautación de sus bienes, nadie encontró el tesoro fabuloso que esperaban. Al final todo fueron motivos políticos y actualmente es una orden que acoge a todo el mundo. Hay jesuitas conservadores y jesuitas que fueron asesinados por sus postulados revolucionarios, jesuitas defensores de los derechos humanos y el trabajo social, jesuitas seguidores de la teoría de la teología de la liberación, en fin, que hay jesuitas para todos los gustos, y pocas compañías y pocas instituciones como la Compañía de Jesús han sido tan admiradas y tan odiadas a lo largo de su historia. Sin embargo, insisto, hasta donde yo sé, su poder nunca ha sido oculto, sino público y notorio. Jorge Balsera hace la pregunta. ¿Existió Jesús? Bueno, voy a intentar responder brevemente. Todo parece indicar que sí existió un tal Jesús de Nazaret, sobre el que tras su muerte se construyó un mito, Cristo. El primero fue un ser humano de carne y hueso y el segundo una construcción teológica. Es verdad que hay toda una escuela, la mitista, que defiende que Jesús nunca existió y que es un invento, pero la verdad es que se puede demostrar sin mucha dificultad que sus aportes han ayudado a entender cómo se construyó y adornó la historia real de Jesús, pero confunden a este con el Cristo de Pablo. De hecho, ha habido una persona que a lo largo del chat estuvo escribiendo varias veces que Jesús lo inventaron Eusebio y Lactancio. Bueno, pues a esta persona también le invito a apuntarse al curso de la historia de la Biblia porque va a flipar. Corbí ve una interpretación machista del Evangelio donde pone 12 hombres para referirse a los apóstoles en lugar de hablar de 12 personas. La respuesta es muy sencilla. El Evangelio habla de 12 hombres porque los apóstoles eran 12 hombres. No es una interpretación machista del Evangelio, sino que es la propia mentalidad de la época en la que se escribieron los Evangelios que era machista. Los 12 apóstoles representan a las 12 tribus de Israel y cada patriarca de cada tribu era un varón. Solamente tenían una hermana y encima acabó violada, o sea, casi nada. Laura Hernández está muy preocupada por conocer la opinión de Dani sobre la historia de Lilith porque lo pregunta varias veces. La historia de Lilith es un relato del folclore judío inspirado en las figuras mesopotámicas de Lilitu y Ardat Lili, espíritus del viento, que es lo que significa Lil. Aparecen como criaturas malignas y su nombre fue adoptado por los hebreos para vincularlo con la palabra Laila, noche. Lilith interviene en el folclore judío por primera vez en un texto compuesto entre los años 700 y 1000, el
alfabeto de Sirach, y lo hace como respuesta midrásica a la mujer que aparece mencionada en Génesis 1 como esposa de Adán. En lugar de entender el mito de la creación de la humanidad de dos maneras distintas, se desarrolló la tradición de que Adán tuvo dos mujeres, siendo la primera de ellas esta Lilith, que habría huido precisamente a la tierra de Nod, o también al Mar Rojo, donde se habría unido a un demonio y donde secuestraría niños pequeños para devorarlos. De ahí, de hecho, el nombre del mar, en referencia a la sangre vertida por las víctimas de Lilith. Muy bonito todo, muy típico del folclore, pero es simplemente eso, un relato folclórico, ni siquiera llega a mito. Barrejaun Naif parece tener cierta obsesión con los jesuitas porque pregunta varias veces si son los herederos de los templarios y luego planta esto. Los jesuitas y los templarios no tienen nada que ver. Los templarios desaparecieron en 1312 y hemos visto que la compañía no aparece hasta 1534. Y mucho menos los jesuitas van a ser el Baphomet, uno de los elementos más oscuros vinculados con el final de la Orden del Temple. En fin, como digo, nada que ver. De nuevo Corbí, esta vez con una pregunta sobre el diablo. Corbí, también te lo digo a ti, apúntate al curso de la historia de la Biblia del Centro Ultreya, porque estas y muchas más preguntas relacionadas encuentran ahí su respuesta. Evilvil 1 pregunta algo curioso. En realidad sí puedes, pero depende del lado del que lo hagas. Si eres masón, puedes ser perfectamente católico, ya que la masonería es adogmática y predica la libertad de conciencia, dejando que sean cada uno de sus miembros los que practiquen la religión que quieran o no practiquen ninguna. Eso sí, la masonería se opone al clericalismo político y esto les ha traído bastantes problemas con la Iglesia, que acusa a la masonería de ateísmo, relatividad moral y filosófica, de promover una religión estigmatizada como es el judaísmo, o incluso de adorar al diablo, pero vamos, que hay católicos masones sin ningún tipo de problema. Y vamos a terminar con Mark, que ha hecho que me explote la cabeza con su comentario. Lo primero, el dios de Dani, es decir, el dios al que adora el cristianismo, y el dios del Islam es el mismo dios, y los budistas no tienen dios. No entiendo a qué se debe este pensamiento, esta creencia, pero está muy extendida. Y no tiene que haber un dios, o sea, no es obligatorio que haya un dios, pero ya lo de que la galaxia, porque supongo que quiso decir el universo, sea grande o no, pues no sé qué tiene que ver. Pero lo último, la verdad es que me ha encantado. O sea, en vez de la teoría de los alienígenas ancestrales, que también salió en el chat, esto de que los aliens se inventaron a Dios, o a los dioses, o a los númenes, porque no sé en qué estadio del pensamiento religioso habría sido el invento, y estamos aquí nosotros estudiando y charlando sobre ello, me parece un planteamiento maravilloso y al mismo tiempo muy inquietante. En fin, vamos a dejarlo aquí. Había otros comentarios que no eran preguntas, sino afirmaciones del tipo: la Iglesia es otra herramienta del nuevo orden mundial para el control de la población, el Dios cristiano es un extraterrestre, Jesucristo es católico, cuando desaparezca la religión también lo harán el hambre y las guerras, los abortos impiden a los bebés encarnar en la tierra. Pero en fin, sinceramente esos comentarios no merecen mi tiempo ni el vuestro. Así que nada, espero que os haya gustado, muchísimas gracias por vuestra paciencia y por acompañarme una semana más y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, Ultreya.